Hola chicos, buenas noches. Espero que se encuentren bien en compañía de su familia. Recuerden que los saludo a la distancia. Y bueno, como les decía, este es el primero de algunos videos que van a tener como consecuencia enseñarnos lo que son las entradas analógicas de nuestra tarjeta Arduino. Y lo mismo haremos posteriormente con las entradas digitales, entradas y salidas digitales. Bueno, por ahí les voy a dejar unas tareitas. Me da mucho gusto estar recibiendo trabajitos y tareas de todos ustedes. Les agradezco. Obviamente, sé que de repente es un poquito complicado cumplir por el tiempo, por el material, etcétera, etcétera, etcétera. Pero agradezco mucho a todos los que están haciendo su trabajo. Y bueno, eso habla muy bien de ustedes. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a entrar en temas rápidamente para que este video salga rapidito. Bueno, las entradas analógicas o entradas análogas del Arduino son aquellas que se encuentran marcadas justamente en la parte de abajo de nuestro Arduino. Y son las que se encuentran aquí, que se encuentran marcadas desde la A0 hasta la A5. Todas estas son entradas analógicas y vamos a ver el día de hoy para qué sirven y vamos a dejar unas cuantas prácticas para que nosotros podamos trabajar un poquito más y aprender un poquito más del Arduino. El dispositivo que estamos estudiando en la parte electrónica pues es el potenciómetro, por lo tanto lo seguiremos utilizando en esta parte de la grabación y lo vamos a sumar a nuestro Arduino, ¿ok? Entonces eso es lo que vamos a ver el día de hoy, así que vamos a darle a el tema, ¿ok? Muy bien, las entradas análogas. En la placa Arduino tenemos 6 pines analógicos que van desde A0 hasta A5 y su uso común es la lectura de datos de dispositivos analógicos, como es el caso de un potenciómetro. Tienen una resolución de 10 bits, lo que implica que tenemos 1024 valores diferentes, es decir, que podemos leer un rango de tensiones que van desde 0 hasta 5 volts, detectando cambios de voltaje desde 0.004 volts hasta 5 volts, por lo que los valores que obtendremos van desde 0 hasta 1023. Ahora, vamos a explicar un poquito acerca de esto. Primero que nada, la palabra bit. La palabra bit es la contracción en inglés de la palabra dígito binario o binary digit. Cuando nosotros hablamos de dispositivos digitales, estamos hablando de 2 bits, o sea, de 2 posibilidades. Esto es el 0 y el 1. En este tipo de entradas analógicas, encontramos que puede manejar hasta 1023 bits, es decir, una serie de ceros y unos a través de estas entradas. Los sistemas binarios, como su nombre lo indica, son de 2, o sea, la base es 2. Y si nosotros llevamos al exponencial 10 el 2, vamos a encontrar que tendremos 1024. 1024 es el total de elevar 10 veces el número 2. Estos 1024 se reparten de 0 al máximo, que entonces sería 1023. Quiere decir que los sensores analógicos van a estar trabajando de 0 a 1023. En este caso, por ejemplo, el potenciómetro, si lo tenemos en el nivel más bajo, pues corresponderá a un 0. Mientras que cuando lo subamos hasta el nivel más alto, vamos a tener la lectura más alta, que serían 5 volts, que sería en todo caso 1023 bits. Si nosotros lo ponemos a la mitad, lo que correspondería a 2.5 volts, entonces tendríamos la mitad de bits, como quien dice 511.5 bits. ¿Ok? Entonces, quiere decir que estas entradas lo que detectan es una variación de voltaje que va a ir de 0 a 5 y lo convierten en bits. En total
1024. Si nosotros dividimos 5 entre 1024, vamos a darnos cuenta que cada bit tiene un valor de 0.0048 volts o 4.8 milivolts. Esta es la función, o es el cómo funciona cada una de estas entradas, ¿ok? Aquí nos lo indica correctamente, dice el Arduino Uno tiene 6 pines analógicos. ¿Por qué? Bueno, porque hay, ya como lo hemos mencionado, otro tipo de Arduinos que puede tener más cantidad de entradas. O sea, puede tener mayor cantidad de entradas. El que ustedes tienen es el Arduino Uno, entonces ese solamente tiene 6 pines analógicos. ¿Ok? Muy bien, vamos a seguir. Bien, ahora, los sensores analógicos son aquellos dispositivos que cambian valores, en este caso por tensión. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Tenemos como ejemplo un sensor de temperatura. Ese sensor de temperatura es el LM35. Tiene 3 terminales y esas 3 terminales tienen una disposición como la que vemos aquí, donde tenemos la terminal número 1 marcada con voltaje, la terminal número 2 como voltaje de salida y la terminal número 3 como GND. ¿Ok? Bueno, este sensor lo que hace es, utilizando su cuerpo, ¿sí?, toda la parte o la estructura de su cuerpo, se encarga de sensar temperatura. Esa temperatura que es sensada por el cuerpo del dispositivo va a hacer que este dispositivo entregue un valor de tensión diferente en la salida, que sería esta. Esta salida que nosotros tenemos aquí es la que nosotros vamos a conectar a nuestras entradas analógicas. Y lo que vamos a hacer es interpretar todos los valores que van a ir desde 0 volts, ¿sí?, hasta 5 volts. En este caso 5, ¿por qué? Porque va a ser el voltaje con el que vamos a alimentar nuestro potenciómetro. Es decir, mi potenciómetro va a funcionar como si fuera el sensor. Ok, pero bueno, hay muchísimos tipos de sensores. Ahorita estamos hablando del sensor de temperatura, pero por ejemplo está este, que es un sensor de temperatura y humedad. Este sensor de temperatura y humedad hace exactamente lo mismo que este, solamente que este incorpora la parte de la humedad. Y entonces es un poquito más, digamos, más efectivo a la hora de medir temperatura, porque lo hace de acuerdo a la humedad del ambiente. Es un poquito más preciso. Pero los dos son sensores analógicos. Tenemos un joystick. Este también es un sensor analógico. El joystick no es otra cosa más que 2 potenciómetros incorporados en un solo encapsulado, los cuales se mueven en un eje X y un eje Y. Más adelante lo vamos a utilizar, pero igual también es un sensor de temperatura. Tenemos también sensores termistores para medir temperatura, son resistencias. Este es un termistor, hace lo mismo, mide temperatura, ¿sí? Así como una serie de dispositivos como todos estos que vemos, que convierten señales análogas en señales, en variación de voltaje. ¿Ok? Ahora, ¿cómo se obtiene el valor del sensor? Bien, el Arduino no hace o no entrega datos por arte de magia, no. Es más bien una máquina a la cual nosotros le metemos datos, y gracias a esos datos que le metemos funciona y actúa y entrega valores de acuerdo a esos datos. Por ejemplo, si yo necesito que ese valor de voltaje me lo interprete como temperatura, pues le tengo que decir a cuánto va a equivaler 1 grado centígrado en voltaje. Si yo necesito, por ejemplo, que sea luz en lugar de temperatura, pues también le tengo que indicar a cuánto valor de luz va a significar un voltaje determinado.
Para eso se necesitan las fórmulas. Estas fórmulas las iremos incorporando dependiendo del sensor que vamos a utilizar. Dice aquí, el siguiente paso es convertir esos valores nuevamente a voltaje en el código de Arduino. Para eso se tiene que multiplicar el valor leído del pin analógico por 5, que son los 5 volts máximos que da el sensor, y dividirlo entre 1023, que es el valor más grande dentro del rango de 10 bits. La fórmula sería voltaje es igual a valor ADC por 5 entre 1023. Esta fórmula nosotros la vamos a utilizar para poder interpretar los datos que nos va a mandar nuestro potenciómetro y en un futuro, pues los datos que vamos a utilizar dependiendo del tipo de sensor. Eso lo iremos viendo un poquito más adelante. En el caso del sensor LM35, aquí vemos algunas de sus características. Primero que nada, vemos el encapsulado que tiene. Este encapsulado se llama TO92. Es el tipo de encapsulado, así se llama, que es un pequeño cuerpo cilíndrico con una cara plana y de 3 terminales, en este caso, donde la terminal número 1 es el voltaje de alimentación, que para nosotros va a ser 5 volts, la terminal número 2, que es el voltaje de salida, ¿sí?, la terminal analógica, y GND para la número 3. En el caso de del sensor LM35, acá podemos ver que el valor de tensión máximo, digamos, que recomienda el fabricante es 20 volts, de 4 a 20 volts. Y vemos que aquí nos dice que va de 4 a 30. Obviamente, siempre nos van a dar un valor o nos van a dar valores que van a estar un poquito por encima de los valores comerciales, pero tratemos de nunca llegar a esos valores. Ya habíamos explicado por qué. Ahora bien, nos dice que el rango de temperatura va a ir desde los menos 55 grados centígrados hasta los 150 grados centígrados. Esto lo podemos interpretar de la siguiente manera. Cuando nosotros hablemos de 0 volts, lo interpretaremos como un valor negativo de 55 grados centígrados. Y 5 volts para nosotros va a ser un valor de 150 grados centígrados. O sea, de esta manera o de esta forma yo puedo hacer que este sensor interprete estos valores de tensión como sus valores de trabajo mínimo y máximo. ¿Ok? Muy bien. Siempre que vayamos a utilizar un sensor, el que sea el que nosotros vayamos a usar, siempre hay que buscar su hoja de datos para tratar de tener todos los datos al momento de trabajar con dichos sensores. Entre más datos tengamos nosotros y conozcamos del uso de los sensores, más fácil va a ser hacer nuestro trabajo. ¿Ok? Muy bien, en este caso, pues estos son los datos del LM35. Ahora bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a utilizar un potenciómetro y va a hacer las funciones muy similares al del LM35. Es decir, vamos a alimentar al potenciómetro en una de sus terminales con positivo y en la otra de sus terminales con negativo. Y en este caso, el centro va a tener un voltaje de salida que va a ir desde los 0 volts hasta los 5 volts. En este caso, como vamos a usar o pueden usar una pila de 9 volts, va a ir de 0 a 9. ¿Ok? Y entonces va a tomar, estas entradas van a tomar esos datos como 0 mínimo, 9 máximo. ¿Ok? Bien, ahora bien, vamos a conectar la terminal del centro de nuestro Arduino en la terminal marcada como A0. Ese es donde nosotros vamos a conectar. Pero también debemos de saber
que podemos hacer una conexión utilizando nuestro Arduino. En la terminal de 5 volts puedo yo conectar la primer terminal de mi potenciómetro y en GND, que aquí la tengo, puedo conectar la tercer terminal. Ahí. De tal manera que no necesito, ¿verdad?, comprar una pila. Pero si yo quiero hacer el ejercicio utilizando una batería, esta sería la conexión indicada. ¿Ok? El único consejo que les doy es que si voy a utilizar la pila, tanto la GND del Arduino como la GND de mi batería deben de estar conectadas. Esto para que funcione correctamente. Ahora bien, para poder utilizar esto, vamos a utilizar el monitor serie, que es esta terminal que nosotros vemos en nuestra interfaz de Arduino, que se ve como una pequeña lupa. Esta interfaz realiza una conexión totalmente directa entre la computadora y el Arduino a una velocidad de 9600 baudios. Esta velocidad de comunicación entre el Arduino y la computadora es en tiempo real. Durante todo el tiempo que esta comunicación esté abierta, yo no puedo desconectar mi Arduino. ¿Por qué? Porque si lo hago, corro el riesgo de perder información. No la información que esté mandando el Arduino, sino más bien información esencial para el funcionamiento del Arduino, poniendo en riesgo que éste vuelva a funcionar de forma correcta. Por lo tanto, mientras esté operando este monitor serial, trataremos de no desconectar nuestro Arduino hasta que este no esté cerrado, ¿sí? En el momento que ya no vayamos a necesitarlo, lo cierro. Va a tener igual una X para poderlo cerrar. Lo cierro y después desconecto. Esto es para no dañar el Arduino. Corremos el riesgo de dañarlo si no hacemos esto, ¿sale? Entonces hay que tener mucho cuidado. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, vamos a ingresar el siguiente código que dice long valor. Aquí estamos creando un carácter llamado valor. El prefijo que le estamos poniendo long, si nosotros lo traducimos del inglés, long es algo así como largo, es cuando vamos a tener o vamos a hacer una medición. En este caso, por ejemplo, esta medición no es entero, sino tiene fracciones. Por ejemplo, no van a ser 2 volts, 3 volts, pueden ser 2.5, 2.6, 2.7. O sea, no son números enteros. Por eso vamos a utilizar esta variante. ¿Ok? Long valor. O sea, valor va a ser una cantidad que nosotros vamos a medir. ¿Ok? Muy bien. Void setup. Serial.begin. Esta que nosotros estamos tecleando aquí es para indicarle al Arduino que voy a utilizar la pantalla o el monitor de mi computadora para que despliegue datos, que la velocidad de comunicación entre el Arduino y mi computadora va a ser de 9600 baudios. Entonces, como ustedes pueden observar, deberá llevar S en mayúscula, un punto y la palabra begin en minúscula. De esta manera aparecerá en negro y entre paréntesis la velocidad de comunicación. Recuerden que los diagonales que yo estoy poniendo aquí, ¿verdad?, son justamente para poder agregar comentarios. ¿Ok? Estos comentarios no estarán dentro del programa. Únicamente los pongo para que ustedes chequen esas observaciones. Aquí se encuentran y están aquí otra vez.
cada vez que yo haga un comentario, tengo que poner estas diagonales para que todo lo que yo escribo en español, el Arduino no lo interprete como una orden, porque entonces me diría qué es monitor, qué es computadora, qué será, qué es dónde, o sea, me estaría reportando errores todo el tiempo. Al ponerle yo los diagonales, en ese momento, él solamente se limita y lee hasta aquí, donde se encuentra el punto y coma, y continúa en el siguiente renglón. Ignora todo lo que esté después de dos diagonales y se iría directamente aquí. Ahora bien, sería el punto print. La palabra print es imprimir y la palabra ln es línea. Es decir, lo que le estamos indicando es que nos va a imprimir los datos a manera de líneas o renglones. Esto es para que despliegue esos datos de la siguiente manera. Como pueden ustedes observar, aquí me marca un dato y luego otro y luego otro y luego otro. Si yo no incorporo la terminación ln y solamente pongo print, lo haría en un solo renglón, es decir, me escribiría en un solo renglón todos los datos que yo le esté solicitando. Y lo que quiero es que me los despliegue a manera de listado. Por eso es bien importante ln. Después, todo lo que yo ponga entre paréntesis y encerrado entre comillas, como estos que están aquí, aparecerán de forma literal en mi programa. Por ejemplo, valores del potenciómetro. Esto que yo le estoy pidiendo aquí va a aparecer en la parte superior y después va a aparecer lo siguiente que le estoy pidiendo, que es el valor es igual. Va a poner esto de forma literal y lo que va a agregar aquí es valor. ¿Y qué es valor? Pues valor es igual a la lectura análoga en la terminal A0. Así es como interpretamos este pequeño programa. Cárguenlo como tal, ¿sí? Traten de leerlo y entender. El delay le va a indicar al programa cada cuánto tiempo, en este caso cada segundo, va a estar monitoreando la posición del potenciómetro. Si el potenciómetro no se mueve, va a mantener el valor leído. En el momento de que el potenciómetro se mueva, ¿sí? Va a registrar ese movimiento con la velocidad de 1 segundo. ¿Ok? Bueno, entonces apunten este código, pónganlo en su interfaz y súbanlo. Es bien importante que para que ustedes puedan desplegar el monitor serial, debe de estar conectado su Arduino a la computadora. Si no está conectado, no les va a desplegar el monitor serial. Debe de estar conectado. ¿Ok? Entonces es bien importante que hasta que terminen de escribir todo el código, conecten su Arduino y después presionen monitor serie para empezar a ver los datos del potenciómetro. ¿Ok? Bien. ¿Qué es lo que va a suceder? Cuando ustedes muevan el potenciómetro hasta la parte más baja, va a aparecer ahí 0. Y cuando lo muevan hacia la parte más alta, va a aparecer 1023. Si lo dejan en medio, pues aparecerá 511. Es decir, va a estar cambiando las lecturas en bits dependiendo de la posición de su potenciómetro. ¿Ok? Bien, ahora les tengo 3 retos. De los 3, obviamente, vamos a ver cuáles se pueden hacer. El primero, cambien el potenciómetro por los 4 valores que tienen. Ustedes tienen uno de 10, de 100, de 250 y uno de 500. Muevan el cursor de 0 a máximo y observen si siempre en su monitor serie aparece 0 a 1023. Y si hay algún cambio en esta lectura, es decir,
si al poner el potenciómetro de 500 kilos llega hasta 1023 como máximo y a 0 como mínimo. Ajá, y anoten esas variaciones. 2. Los que tengan su multímetro, conecten en la escala de voltímetro y midan los valores de voltaje contra los valores de bits. Es decir, los que tengan el multímetro a la mano, conecten en la terminal del centro la punta roja de su voltímetro y la terminal negra en GND. Muevan el potenciómetro y observen cómo cambia el voltaje de 0 a 5 volts y vean la referencia en cuanto a bits. Tomen el dato de los bits y lo multiplican por .004 y observen si el resultado es cercano a lo que les da su voltímetro. Esto nos va a funcionar y nos va a servir, ¿por qué? Bueno, porque vamos a traducir esos datos en bits, los vamos a convertir en volts y vamos a poder convertir nuestro nuestro Arduino en un voltímetro, si sabemos cómo aplicar fórmulas, ¿ok? Bien. 3. Si tienen oportunidad, compren un sensor de temperatura, un LM35. Quiten el potenciómetro y pongan el sensor LM35 y calienten y enfríen el sensor. Vean cómo las lecturas cambian. Esto de ser posible. Si no lo pueden comprar porque no pueden salir, porque la tienda ya está cerrada o porque se encuentran en un lugar donde les implica un riesgo salir a comprarlo, olvídenlo, no lo compren. Simplemente hagan los dos primeros y este último lo haremos más adelante, ya cuando nos volvemos a incorporar a clases, ¿ok? Bueno chicos, este es el primero de estos videos que tiene que ver con las entradas análogas. El día de mañana voy a subir el video haciendo yo esto que yo les encargué que hicieran y mostrando mis resultados. Espero los resultados de igual manera en el grupo de WhatsApp para poderlos ir publicando en el grupo de la escuela, así como si gustan y quieren a mi correo electrónico. El día de mañana subiré otro video utilizando lo mismo, el potenciómetro y el Arduino, pero ahora vamos a convertir bits en voltaje, ¿ok? Y después incorporaremos las LDR para medir luz. Y después ya incorporaremos una práctica donde tengamos estos dispositivos y un LED y nos puede estar indicando algo como temperatura, luz, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien chicos, bueno, este es el reto de hoy. Espero tener datos de ustedes a partir del día de mañana. Y bueno, recuerden, se les estima, se les quiere mucho y un saludo a la distancia y estamos en contacto. Se despide por el momento su profesor Javier Michaus del área de mecatrónica para la Escuela Mexicana de Electricidad. Que tengan ustedes una excelente semana y estamos en contacto.